Hoy hablaremos de un profeta que llegó entre los nefitas llamado Samuel el Amanita. Alguien que en otros tiempos los nefitas hubieran considerado un enemigo, pero las cosas habían cambiado. De hecho, para este punto de la historia, muchos de los lamanitas eran aún más justos que los nefitas. Y estos últimos se hallaban en un momento crítico de orgullo, de codicia, y habían comenzado a abiertamente rechazar a los profetas de Dios. Así que el Señor decide darles una última advertencia a través de su siervo Samuel. Samuel, siendo obediente, va a Zarehemla, que era la ciudad principal de los nefitas, pero la manera en la que es recibido nos da mucho que pensar. Entre muchas cosas, Samuel les dijo lo siguiente. Elamán 13:5. He aquí yo, Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor que Él pone en mi corazón. Y he aquí, Él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo que la espada de la justicia se cierne sobre ellos. Y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Si has leído esta historia antes, quizá recuerdes que los nefitas no quisieron escuchar a Samuel y hasta trataron de matarlo más de una vez. La primera cuando entró a la ciudad a predicarles y lo rechazaron, y después cuando se trepó a la muralla de la ciudad y trataron de matarlo con piedras y con flechas. Pero ¿por qué fueron tan duros? Es cierto que a nadie le gusta escuchar sus verdades y el mensaje de Samuel no era precisamente halagador, pero parece que había otra razón. Al parecer, no pudieron aceptar que un lamanita les enseñara. Quizá en parte porque mucho tiempo los veían como sus enemigos y obviamente esto no los justifica, pero se llegaron a creer los buenos de la historia muchas veces. Y quizá les era difícil creer que un lamanita pudiera ser un profeta enviado del Señor. Y esto se hace evidente en Elamán 14:10 cuando el mismo Samuel les da 3 razones por las que sabe que están enojados con él. Dice, y ahora bien, porque soy lamanita y os he hablado las palabras que el Señor me ha mandado y porque fue duro para vosotros, os enojáis conmigo y tratáis de destruirme y me habéis echado de entre vosotros. O sea que según las palabras de Samuel, estaban enojados porque era lamanita, porque les había hablado las palabras que el Señor le mandó y porque eran duras. Estaban enojados no solo por lo que él decía, sino por quién lo decía. Y su prejuicio cultural les estaba impidiendo ver más allá. Y digo cultural porque esa idea de que los nefitas eran los buenos y los lamanitas los malos era solo eso, una idea, no era la verdad. Lo más irónico es que, como dije al principio, es justo en esta época de Samuel el Amanita en que los lamanitas eran mucho más rectos y más obedientes a Dios que los nefitas. Y Samuel se los dice, Elamán 15:4-7. Sus obras de los lamanitas habían sido continuamente malas y esto por motivo de la iniquidad de la tradición de sus padres. Mas he aquí les ha llegado la salvación por medio de la predicación de los nefitas. Y para este fin el Señor ha prolongado sus días. Y quisiera que os fijaseis en que la mayor parte de ellos se halla en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios. Por tanto son muchos los que se unen a su número diariamente. Y he aquí sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presentado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres y son conducidos a creer las santas escrituras, sí, las escrituras escritas de los santos profetas que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento efectúan un cambio de corazón en ellos. En pocas palabras, Samuel les dijo, miren, los lamanitas a quienes ustedes siempre han visto como los malos del cuento, están cambiando y siguiendo a Dios mientras ustedes van al revés. Pero tristemente no lo escucharon, intentaron matarlo, afortunadamente no le pasó nada y él pudo escapar. Ahora quisiera que reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuántas veces, seguramente sin darnos cuenta, hemos dejado que nuestras ideas preconcebidas o nuestras tradiciones impidan que veamos la verdad? Y aunque no tenemos a un Samuel invencible sobre una muralla, todos hemos tenido o tendremos momentos en los que nuestras ideas podrían nublarnos la vista. Te voy a dar unos ejemplos. Algo que todavía escucho entre miembros de la iglesia es que una persona que haya servido una misión siempre va a ser un mejor esposo o esposa que alguien que no. Aunque entiendo y creo que todos podemos entender de dónde viene esa idea, es más un pensamiento cultural que una verdad absoluta. Un misionero o misionera retornada puede ser un buen esposo o esposa, pero no es garantía. Con esto no estoy diciendo que no vale ir a la misión o que no te cases con alguien que haya servido, solo espero se entienda la diferencia entre una idea y la verdad. Otro ejemplo es que aún hay muchas personas que afirman que los problemas de salud mental son o por falta de fe o por falta de confianza de Dios y que son temas demoníacos.
No me voy a meter mucho en este tema, ya hice un video al respecto que te puedo dejar por acá arriba o en los comentarios si lo quieres ver. Por hoy vale la pena mencionar que sigue siendo un prejuicio dentro de muchas comunidades, religiosas o no, que han impedido que mucha gente llegue a la verdad respecto a este tema y puedan aliviar su propia condición o la de sus seres queridos. O también otra idea que sí es dentro de la iglesia es que está mal que miembros comunes hagan contenido del evangelio en redes sociales. Varias personas me han mandado mensajes y puesto en los comentarios que ellos afirman que no es correcto o que les es incómodo que gente que no sean autoridades generales hablen del evangelio en redes sociales porque solo las escrituras, la conferencia general y material de la iglesia debería ser suficiente. Pero eso no es doctrina. No es algo que las autoridades hayan afirmado y de hecho, hace apenas unas semanas, alguien que habla en cada conferencia general, el elder Bernard del Quórum de los 12, habló al respecto en una conferencia en la que es central de las escrituras estuvo presente. El hermano Pepe Valle estuvo frente a él cuando dijo lo siguiente: creo que tendemos a enfatizar lo que los líderes de la iglesia están haciendo, así que hablamos de la presidenta general de las mujeres jóvenes y cuántas personas la siguen, etcétera, y todo eso es magnífico. Lo que más me gusta son los miembros comunes de la iglesia que no son profesionales pero sí auténticos y sencillos, hablando de un sinnúmero de temas. Una inundación no viene rápidamente, sino que está formada por muchas pequeñas gotas de lluvia que se suman, y son esas pequeñas gotas de lluvia de personas desconocidas o comunes lo que hace la diferencia. Te invito a ver la entrevista completa que está increíble y te dejo el enlace para el video en la descripción o búscala en el canal oficial de Central de las Escrituras. Y un último ejemplo que quiero darte tiene que ver con un video que hice en mis redes sociales personales hace unos meses. Mi esposo y yo fuimos a los estudios Universal en California e hice un pequeño videíto dando ciertos consejos de cosas que nos hicieron más fácil el viaje y de cosas que aprendí también. Mucha gente empezó a poner muchos comentarios y me dio mucho gusto porque la mayoría era para ahorrar dinero en el viaje. La mayoría eran muy buenos, pero hubo un comentario que decía algo así como: se pueden ahorrar el Pase Express si pasan por ciertas partes donde las cámaras no los ven de nada. La verdad no me dio ni tantita gracia y también me dejó pensando en que entiendo que quiere ahorrar y que muchos de nosotros, creo que entre hispanos es más común que tratemos de formas de estirar el dinero, de hacer que las cosas alcancen, de ser frugales, pero también me hizo darme cuenta que no es la primera vez que escucho que alguien da consejos para saltarse las reglas o para sacar ventaja indebidamente de una situación solo por ahorrar dinero, como si fuera una cualidad o algo por lo que hay que estar orgullosos. Esta también no es una verdad, es una idea. Y todos estos ejemplos sutilmente nos separan, tal vez mucho, tal vez poco, de las enseñanzas de Cristo. Los líderes de la iglesia nos han hablado mucho de superar prejuicios y estar dispuestos a cambiar tradiciones que no estén de acuerdo con las enseñanzas del evangelio. El elder Francisco Viñes de los 70 enseñó: muchas veces el aceptar el evangelio implica que tengamos que hacer algunos cambios o ajustes de nuestra cultura familiar, étnica o de la nación de donde vinimos. Si bien hay muchas cosas buenas de las distintas culturas que pueden convivir sin dificultad con los principios del evangelio, también existen tradiciones o prácticas que entran en conflicto con el evangelio y son esas las que debemos cambiar. No todas nuestras tradiciones o ideas son malas, pero tampoco todas son buenas. Es nuestra responsabilidad discernir cuáles están en línea con las enseñanzas de Cristo, cuáles no, y estar dispuestos a dejar ir aquellas que no nos acerquen a Él. El elder Viñes también dio algunos ejemplos de ideas que se oponen al evangelio: que la mujer es inferior al hombre y debe ser tratada diferente, la impuntualidad y la costumbre de comprometerse a algo y luego no cumplirlo, la costumbre de usar lenguaje profano al hablar, la cultura de la corrupción donde mentir, engañar un poquito no es nada malo, la cultura de la dependencia y falta de responsabilidad en el trabajo, la cultura del honor ofendido y el orgullo exagerado. Volviendo a la historia de Samuel y la manita, esta nos puede enseñar mucho de cómo las ideas o prejuicios que tengamos nos pueden cegar para ver la verdad, incluso cuando está frente a nosotros. Muchos nefitas, aunque no todos, rechazaron a Samuel solo porque era la manita. Y ese rechazo tristemente los cegó para ver dos cosas muy importantes. Uno, que las advertencias de Samuel eran graves y tenían que hacerles caso. Y número dos, que aún sin pedirlas, se les estaban dando señales de la venida y la muerte de su Salvador. Abre tu corazón. La cultura del evangelio que Cristo trajo es la verdad absoluta y la única cosa que puede salvar este mundo y que lo va a unir cuando Él venga otra vez.
Samuel era un lamanita, siervo valiente de Dios, predicó al pueblo nefita, sin temer él solo obedeció, su intrepidez demostró, en el Señor se apoyó, habló con poder y esa fe anheló tener. Subiré sin temor la muralla y abriré mi corazón. No importa cuál es la batalla, pues sus ángeles dan protección. Que me alcancen las piedras y flechas, sé que el miedo no puede vencer. Él me ayudará a esquivarlas y así mostrará su poder. Samuel, siervo fiel, lamanita, profetizó de una luz, la estrella que anunciaría al Señor, el Cristo Jesús. Él nos marcó el camino y con su luz nos guiará. Él siempre está aquí conmigo, nunca nos dejará, nos rescatará. Subiré sin temor la muralla y abriré mi corazón. No importa cuál es la batalla, pues sus ángeles dan protección. Que me alcancen las piedras y flechas, sé que el miedo no puede vencer. Él me ayudará a esquivarlas y así mostrará su poder. Y así mostrará su poder. Y así mostrará su poder. Samuel era un lamanita, siervo valiente de